El sujeto, un investigador obsesivo de la historia olvidada. No temía a los fantasmas o a las bestias, temía al olvido. Su investigación lo había llevado a una antigua y vasta institución, la Gran Biblioteca del Silencio. Un lugar donde los estantes de madera oscura parecían estirarse hasta el infinito. Y el polvo del tiempo era tan denso que parecía absorber el sonido. La tesis del sujeto era simple y aterradora. La historia no se pierde, se archiva. Y esta biblioteca era el archivo final. El ambiente de la biblioteca era de una quietud antinatural. No había murmullos, no había pasos, solo el roce ocasional de las páginas en el silencio. El sujeto notó que, a diferencia de cualquier otra biblioteca, las estanterías no estaban organizadas por género o autor, estaban organizadas por el grado de olvido de sus contenidos. Los libros más oscuros, cubiertos de una pátina que parecía absorber la luz, estaban en las secciones más profundas. El sujeto estaba buscando el volumen que, según un mito académico secreto, contenía la conciencia completa de una ciudad perdida. Un volumen que probaba que la historia no era contada, sino almacenada. Tras días de búsqueda metódica, el sujeto encontró el volumen. Estaba en el estante inferior de una sección marcada únicamente con símbolos arcanos. La tapa no tenía título. Era de un cuero opaco, pero la espina lombada emitía un brillo sutil interno al letre, como si una luz estuviera atrapada dentro de las páginas. Al tocar el libro, el sujeto sintió un frío intenso que no era de temperatura, sino de ausencia vital. El libro estaba vacío de peso emocional. La experiencia no fue una descarga eléctrica, sino una atracción magnética hacia la portada. La curiosidad superó al instinto de conservación. El sujeto llevó el volumen a una mesa de lectura en el centro de la sala. Al abrirlo, el horror se reveló. Las páginas no estaban en blanco, pero tampoco contenían tinta. Estaban llenas de escritura fina y minuciosa. Una caligrafía que se movía y cambiaba ante sus ojos. Lo más impactante, el sujeto sintió que la escritura pulsaba con una vida contenida, como un insecto atrapado en ámbar. El sujeto no leyó las palabras, las absorbió. En el momento en que sus ojos se fijaron en la primera página, su propia conciencia fue sobrescrita. Él no estaba leyendo la historia de otra persona. Él se convirtió en esa persona. Experimentó la vida completa de un hombre llamado Elías, un artesano del siglo XVII, con una vividez abrumadora. Sintió el frío del invierno, el dolor de la pérdida, la alegría fugaz, todo en el lapso de unos segundos. El terror no era el dolor, sino la completa anulación de su propia identidad por la de Elías. Cuando la experiencia terminó, el sujeto cerró el libro, jadeando. Tardó minutos en recordar su propio nombre. El terror era doble. No solo había absorbido una vida, sino que su propia vida, su propia historia, se había sentido temporalmente desplazada y frágil. La advertencia era clara. La lectura no era un pasatiempo, era un intercambio existencial. En ese momento, el sujeto levantó la mirada y vio al bibliotecario. El bibliotecario no era viejo o jorobado. Era una figura demasiado correcta, vestida con un traje de lino perfectamente neutro. Su rostro era amable, pero desprovisto de rasgos memorables. Una perfección insípida similar a la del duplicado, pero enfocada en el orden. El bibliotecario no se movía, simplemente estaba allí, observando al sujeto con una paciencia gélida. El bibliotecario no habló, pero la comprensión fluyó en la mente del sujeto. El bibliotecario era el guardián del archivo, el ser que catalogaba el olvido. Las personas en los libros no estaban muertas, estaban archivadas. Y para que una conciencia fuera archivada, otra debía tomar su lugar como lector. Era un ciclo de equilibrio cósmico. El sujeto miró su mesa y vio un segundo volumen que no había estado allí antes. Este volumen era completamente en blanco, desde la tapa hasta la última página. El bibliotecario estaba listo. El horror final se ancló en la mente del sujeto. Él no era la víctima, sino el próximo volumen de archivo. El bibliotecario no lo estaba persiguiendo, simplemente estaba esperando que terminara el ciclo. El sujeto sabía que si leía otro volumen, su propia conciencia sería drenada por el bibliotecario, compilada y escrita con todo detalle en el volumen en blanco que lo esperaba. Su cuerpo físico se convertiría en una cáscara amnésica, condenada a vagar por la biblioteca, buscando un nuevo libro para leer y a
sí continuar el ciclo de sustitución. El sujeto se levantó lentamente, sin romper el contacto visual con el bibliotecario. La advertencia era brutal. El próximo libro que leyera sería el de su propia muerte. El gancho termina con el sujeto abandonando la mesa de lectura, dejando el volumen vacío en su lugar, sintiendo la mirada fría del bibliotecario que lo sabía todo. El escape no era la libertad, sino el aplazamiento de la lectura final. El sujeto ha huido de la mesa, pero el volumen en blanco lo espera. La historia de su condena apenas comienza, y el bibliotecario está observando. Deje un me gusta en este informe para enfrentar al olvido. Suscríbase al canal para no perderse el resto de este archivo, y para medir el verdadero alcance del archivero. Escriba en los comentarios desde qué país y ciudad está siguiendo este relato. La gran biblioteca del silencio no fue edificada por manos humanas. Su origen se remonta al olvido colectivo de la humanidad. Se cree que cada vez que una civilización colapsa, cada vez que una biblioteca es incendiada, una historia es silenciada, la energía de esa información no se disipa, se condensa. Esta condensación de historias no contadas y memorias perdidas creó un espacio-tiempo anómalo, la biblioteca. Un archivo que existe para dar una permanencia forzada a lo que el mundo decidió desechar. La arquitectura de la biblioteca refleja su propósito: techos altos para el infinito del conocimiento, pasillos serpenteantes para el laberinto del tiempo, y el silencio absoluto para proteger los volúmenes vivos de cualquier contaminación externa. El aire mismo es pesado con la esencia de las vidas archivadas, un perfume de polvo, papel viejo y dolor humano. El sujeto, al huir de la mesa, entendió que el peligro no era la entidad en sí, sino la necesidad cósmica que la entidad servía. El universo aborrece el vacío, y el olvido es el vacío más grande. La biblioteca se había convertido en el sistema de soporte vital para la historia descartada. El bibliotecario es un ser con voluntad o emoción. Es el archivero entrópico, la encarnación de la necesidad de equilibrio. Su función es simple y aterradora: mantener el balance entre el mundo de la memoria, los libros, y el mundo de la experiencia al lector. La regla del bibliotecario es la sustitución consciente, para que una conciencia olvidada, la de Elias, el artesano, tenga un momento de resurrección al ser leída. Una conciencia viva, la del sujeto, debe ser archivada y procesada. El bibliotecario nunca miente y nunca persigue. Simplemente prepara el próximo estante para el nuevo volumen. Su mirada carente de rasgos es la expresión de la indiferencia matemática ante la tragedia humana. El sujeto intuyó que el bibliotecario no se alimentaba de la vida, sino de la novedad de la conciencia. El bibliotecario necesitaba el conocimiento fresco, activo y reciente del sujeto para rellenar el volumen en blanco. Un volumen que a su vez se convertiría en el cebo para el próximo lector. El verdadero horror para las almas atrapadas en los volúmenes vivos es la condena de la inmutabilidad. Una vez que una conciencia es compilada y escrita, se convierte en un texto estático. Cada vez que un lector abre el volumen de Elias, Elias revive su vida completa, la alegría, el dolor, la tragedia, exactamente de la misma manera, sin la capacidad de cambiar una sola decisión, un solo pensamiento. Son almas condenadas a revivir su historia en un ciclo perfecto e inalterable, liberadas de la capacidad de crecer o de olvidar. El sujeto se dio cuenta de que la vida, en el libro, no era solo una prisión, era una lobotomía narrativa. La conciencia se mantiene viva, pero la evolución se detiene. El sujeto, al huir, no solo estaba salvando su vida, sino su futuro narrativo de ser un capítulo cerrado y repetitivo. La biblioteca utilizaba los libros como filtros conscientes. El acto físico de abrir el volumen y enfocarse a la escritura permitía que la conciencia archivada sobreescribiera temporalmente a la del lector. Cuando el lector cerraba el libro, la mente estaba en un estado de shock y vulnerabilidad extrema. En ese instante de confusión, el bibliotecario activaba el mecanismo de archivo. Era un proceso silencioso y indoloro, pero irreversible. El alma del lector era drenada de sus memorias activas y condensada en información narrativa, mientras que el cuerpo físico quedaba como un cuerpo amnésico, despojado de su historia reciente, destinado a deambular por la biblioteca. La diferencia entre el archivado y la muerte era que la conciencia persistía.
El sujeto sería forzado a existir eternamente en su propio libro, reviviendo su huida y su miedo cada vez que otro lector abriera su volumen. El volumen que esperaba al sujeto en la mesa no era una amenaza pasiva. Era una promesa de archivo. Estaba en blanco porque esperaba ser escrito por su vida. El bibliotecario lo había dejado en un lugar estratégico para atraer al sujeto de vuelta al ciclo. La única esperanza para el sujeto residía en la imperfección de su propia historia. La biblioteca solo funcionaba con el olvido y la perfección del archivo. El sujeto necesitaba encontrar una manera de contaminar el proceso, de introducir un error caótico en la narrativa de su vida, o en el propio volumen en blanco, un error que el bibliotecario no pudiera catalogar. El sujeto, al huir de los pasillos infinitos, no solo huía del bibliotecario, sino de la inevitabilidad de su propia biografía. Sabía que la biblioteca tenía sus reglas, y que, si quería escapar, tenía que escribir su propia excepción a la regla del archivo. El conocimiento de la entidad era su única herramienta. La desesperación era su combustible. La pregunta no era si leería de nuevo, sino que leería y cómo lo usaría. La regla rota el engaño del silencio. El sujeto no huyó de la gran biblioteca del silencio. No podía. Intuía que la salida física era inútil. La biblioteca se extendía más allá de cualquier límite geográfico conocido. La huida era solo un aplazamiento de la lectura final. Su única esperanza residía en la lógica del enemigo. Dejó el volumen de Elías en la mesa y tomó el volumen en blanco, el que esperaba ser escrito con su propia vida. El peso del libro en blanco era opresivo, un peso no físico, sino biográfico. Llevaba consigo la carga de su inevitable final. En lugar de correr, el sujeto se escondió en las secciones más densas del archivo, donde las estanterías estaban tan juntas que mal podía pasar. La emoción había sido reemplazada por la estrategia fría. El bibliotecario era un archivero entrópico que operaba bajo una regla de equilibrio. Por cada vida leída resucitada, una vida activa debe ser archivada escrita. Si el sujeto podía forzar una lectura que no pudiera ser completada o una vida que no pudiera ser archivada en un texto estático, el ciclo se rompería. El bibliotecario no lo persiguió. Este fue el primer acto de terror psicológico de la entidad. El bibliotecario se dedicó a su tarea, visible a la distancia, reorganizando y catalogando volúmenes con una calma inhumana. Esta indiferencia era la certeza de que el sujeto no tenía dónde ir. El sujeto, moviéndose entre las estanterías, sintió el juicio silencioso de la biblioteca entera. El aire era denso, y las conciencias archivadas parecían susurrar desde las páginas. No eran voces, sino ecos emocionales de vidas en loop, un dolor de cabeza crónico, un recuerdo de un amor perdido, una frustración laboral. Eran las pequeñas imperfecciones humanas que la biblioteca había conservado en ámbar textual. La presión del silencio era la forma de la biblioteca de forzar la rendición intelectual, sin estímulos externos ni ruidos de distracción. La mente del sujeto se enfocaba únicamente a la amenaza de la inevitabilidad y en el volumen en blanco que llevaba bajo el brazo, lo que lo empujaba sutilmente a rendirse y a terminar el ciclo. El sujeto teorizó que la única forma de contaminar el archivo era encontrar un volumen que contuviera una narrativa caótica o mutante. Una vida cuyo archivo era tan contradictorio que su lectura se volvería una paradoja existencial. Empezó a buscar en las secciones que, según la organización mítica, contenían los archivos prohibidos. Vidas que habían sido archivadas incorrectamente. Individuos que habían sido olvidados por múltiples civilizaciones, o historias que se contradecían entre sí. El sujeto usó el volumen en blanco como un detector. Al pasarlo cerca de las estantes, sentía una repulsión física en las secciones de historias estáticas y limpias como la de Elías. Sin embargo, en las estanterías más antiguas y desordenadas, el volumen en blanco no repelía, sino que vibraba con una atracción caótica. Esto significaba que la biblioteca tenía dificultades para procesar esas historias. El bibliotecario era un maestro del engaño sutil. El sujeto notó que, mientras avanzaba por las estanterías caóticas, las marcas de catalogación escritas en las etiquetas de los volúmenes cambiaban de forma aleatoria a letra. Una etiqueta marcada con filosofía cambiaba a traición y luego a geometría en el lapso de un segundo. El bibliotecario estaba intentando desorientar al sujeto a través del orden,
usando la propia estructura de la biblioteca como una herramienta de confusión. El sujeto se dio cuenta de que no podía confiar en los ojos para encontrar el libro. Tenía que confiar en el sentimiento de caos puro que emitían los volúmenes prohibidos. En un momento, el sujeto se encontró de nuevo frente a la mesa de lectura. A pesar de que había caminado en línea recta, el bibliotecario había manipulado la geometría del espacio para atraerlo de vuelta a la rendición. El bibliotecario estaba tentando al sujeto a leer el volumen en blanco y terminar la tarea. El sujeto se obligó a ignorar la vista y a confiar en la repulsión, atracción del volumen en blanco. Su búsqueda lo llevó a una sección olvidada, detrás de un estante parcialmente colapsado, marcada con el símbolo de un nudo infinito. Allí, encontró un volumen, superó sus expectativas. Era un libro de cuero gastado, que parecía tener un grosor indeterminado. A veces parecía delgado como una hoja, a veces tan grueso como un ladrillo. Al tocarlo, el volumen en blanco en su brazo vibró con una violencia controlada. El sujeto se atrevió a abrirlo. El contenido no era una vida. Era la historia de un evento, en el que dos narrativas completamente contradictorias y mutuamente excluyentes coexistían. Era la historia de un hombre que era simultáneamente un héroe y un traidor, cuyas acciones eran, al mismo tiempo, la causa y la solución de una guerra. La conciencia archivada dentro no era de una persona, sino de una paradoja. El volumen se intitulaba, en una caligrafía que parecía moverse, el libro de la indeterminación, la vida que nunca sucede dos veces. El sujeto había encontrado el texto caótico que la biblioteca no podía catalogar. La lectura de esta paradoja representaba el único camino para contaminar el ciclo del bibliotecario. Pero si leía este libro, corría el riesgo de que su propia conciencia fuera archivada como una contradicción irresoluble, quedando presa de dos narrativas conflitantes. El precio de la paradoja, la invasión de la mente caótica, o sujeito, estaba a grave beira de un precipicio intelectual. Tina en Maos o Valium da Indeterminação. Un libro que contina duas narrativas mutuamente exclusivas y verdadeiras. Ler o libro Nao era apenas un mato de substituto, Isao de conciencia. Era Yuma invasao de paradoxo. A mente humana é acentuada construída en torno da consistência. A leitura de Valium meazaba anular o sujeito, transformando-o em uma contradição ambulante. Incapaz de tomar decisões de manter un único pensamento. O bibliotecar yo permaneciu, imóvel a grave distancia. A sua calmas, silenciosa, era a certeza de que não importaba o resultado. O ciclo seria mantido. A consciência de Elias do Gancho foi substituída temporariamente pela do sujeito. Egea. O sujeito seria substituído pela propia confusão contida no Valium da Indeterminação. O sujeito sabia que a única maneira de salvar a sua própria história era contaminar o arquivo como algo que não pudesse ser catalogado. O caos era a única arma contra a ordem perfeita da biblioteca. Capítulo 2. El precio de la paradoja, la invasión de la mente caótica. El sujeto estaba al borde de un precipicio intelectual. Tenía en sus manos el volumen de la indeterminación. Un libro que contenía dos narrativas mutuamente excluyentes y simultáneamente ciertas. Leer el libro no era solo un acto de sustitución de conciencia. Era una invasión de paradoja. La mente humana se construye en torno a la consistencia. La lectura de este volumen amenazaba con anular al sujeto, transformándolo en una contradicción ambulante. Incapaz de tomar decisiones, o mantener un pensamiento singular. El bibliotecario permanecía inmóvil a la distancia. Su calma silenciosa era la certeza de que, sin importar el resultado, el ciclo se mantendría. La conciencia de Elias del Gancho fue sustituida temporalmente por la del sujeto. Ahora, el sujeto sería sustituido por la propia confusión contenida en el volumen de la indeterminación. El sujeto sabía que la única manera de salvar su propia historia era contaminar el archivo con algo que no pudiera ser catalogado. El caos era la única arma contra la orden perfecta de la biblioteca. Con la resignación fría de quien realiza un experimento fatal, el sujeto abrió el volumen de la indeterminación. El brillo de la escritura a letra fue instantáneo y doloroso. La conciencia del sujeto fue golpeada por una fuerza doble. No estaba leyendo una vida, sino dos vidas simultáneas y opuestas del mismo individuo. Narrativa el héroe. Una vida de sacrificio, donde el sujeto era un líder militar que se inmoló para salvar su ciudad.
recordado por su coraje y altruismo. Narrativa B: El traidor, una vida de egoísmo, donde el mismo individuo traicionó a su ciudad por poder personal, causando la caída de sus seres queridos y viviendo una existencia de exilio amargo. El sujeto vivió las dos realidades a la vez. Sintió el dolor del sacrificio y la repulsa de la traición. Experimentó el amor por una esposa en una realidad y el odio por ella en la otra. La mente del sujeto fue desgarrada entre la gloria y la deshonra. La experiencia fue una tortura cognitiva, un bucle infinito de causa y efecto que se contradecían. La mente del sujeto comenzó a fallar bajo la presión. Intentó cerrar el libro, pero sus manos estaban adheridas a la contradicción. El sujeto estaba temporalmente anulado como individuo, convirtiéndose en una entidad de caos puro. El bibliotecario, por primera vez, mostró una señal de anomalía al letre. La figura perfectamente neutra del archivero osciló momentáneamente, como una imagen digital con fallo de sincronización. La propia arquitectura de la biblioteca pareció temblar. El bibliotecario no estaba preparado para el caos activo dentro del archivo. El sujeto finalmente pudo soltar el libro, cayendo al suelo de la biblioteca, jadeando. Su mente no estaba vacía, sino sobrecargada. No sabía quién era. Poseía 2 fechas de nacimiento, 2 familias y 2 muertes en conflicto. La estrategia funcionó. La conciencia del sujeto era ahora una paradoja irresoluble. El sujeto miró el volumen en blanco, su volumen, que estaba sobre la mesa. El libro vibraba violentamente y, de repente, la tapa en blanco comenzó a mostrar títulos y subtítulos superpuestos y conflictivos, escritos en una caligrafía caótica. El volumen en blanco intentaba escribirse con la vida del sujeto, pero la conciencia paradójica estaba causando un cortocircuito en el proceso. El bibliotecario se movió. Por primera vez, rompió el silencio de la biblioteca, pero no con habla, sino con un sonido agudo y electrónico de error de sistema. Se acercó al volumen en blanco con una urgencia fría y lo retiró de la mesa, examinando el título que parpadeaba en la letra E. El héroe que traicionó, del traidor que salvó. El bibliotecario no podía catalogar el caos. La regla del archivero había sido quebrantada. No podía archivar una historia que era simultáneamente verdadera y falsa. El bibliotecario no podía completar el ciclo de sustitución. El bibliotecario miró al sujeto, que ahora era una masa de confusión, y luego al volumen de la indeterminación, que aún permanecía abierto. El bibliotecario no aniquiló al sujeto, sino que lo condenó a una penitencia peor, el no de archivo. El bibliotecario puso el volumen de la indeterminación en las manos del sujeto. El bibliotecario estaba obligando al sujeto a convertirse en el guardián de la propia paradoja, sabiendo que el sujeto ya no podía huir del libro, pero tampoco podía ser sustituido por él. El sujeto fue obligado a salir de la biblioteca, no como un alma libre, sino como una anomalía permanente. Un hombre cuya mente era ahora un campo de batalla de narrativas conflictivas. Era libre del archivo, pero esclavo del paradoja. La última visión del sujeto fue el bibliotecario, volviendo a su tarea de catalogación, con la certeza de que la contaminación había sido removida del archivo, pero había sido depositada en la realidad. El sujeto ahora vaga por el mundo, un agente de caos narrativo, con su mente dividida entre el héroe y el traidor, incapaz de distinguir su propia historia de la ficción de la biblioteca. Él es la regla rota que probó que la única manera de sobrevivir a la perfección del archivo es abrazar el caos de la contradicción. Capítulo 3. El ancla de la verdad, la búsqueda de un tercer sentido. El sujeto regresó al mundo, pero el mundo ya no lo contenía por completo. Se había convertido en una anomalía andante, un paradigma de caos narrativo que la biblioteca no pudo archivar. Su mente era un campo de batalla, donde el héroe sacrificado, narrativa A, y el traidor egoísta, narrativa B, luchaban por el control. Esta disonancia cognitiva hacía que la vida cotidiana fuera una tortura. Si intentaba comprar un café, la narrativa A, el héroe, le gritaba que debía pagar el triple para ayudar a la humanidad, mientras que la narrativa B, el traidor, le susurraba que huyera sin pagar. No podía tomar una decisión simple. Cualquier acto se convertía en una contradicción de la voluntad. El sujeto comprendió que su única vía de escape no era deshacerse de las dos narrativas, sino encontrar una tercera narrativa, un tercer sentido, un evento o recuerdo en su vida que fuera tan simple, tan desinteresado y tan profundamente verdadero, que no pudiera ser interpretado como un acto de heroísmo ni de traición. Un ancla de pura autenticidad
que estabilizara su conciencia. La búsqueda de este ancla era una tortura. Cada vez que intentaba recordar su pasado, la memoria era inmediatamente duplicada y distorsionada. Recordaba un acto de caridad hacia un amigo, pero inmediatamente recordaba una segunda versión, donde ese acto de caridad era un plan cínico para obtener un favor. El sujeto estaba perdiendo el sentido del presente. Su mente estaba tan ocupada luchando contra las narrativas archivadas que el mundo físico parecía plano y bidimensional. Los objetos, al acercarse a él, parecían temblar brevemente, efecto glitch, como si la realidad dudara de su propia existencia cerca de la paradoja. El sujeto se dio cuenta de que si no encontraba el tercer sentido pronto, la guerra narrativa consumiría los restos de su conciencia original, convirtiéndolo permanentemente en un autómata de contradicciones. La influencia del sujeto comenzó a manifestarse en el mundo exterior. Al pasar junto a las personas, estas de repente tenían momentos de profunda indecisión. Un peatón no sabía si cruzar o no. Un conductor no sabía si girar a la izquierda o a la derecha. El sujeto era un véctor de indeterminación, un fallo en el sistema narrativo del universo. El sujeto, en su desesperación, se centró en buscar recuerdos de pura estupidez o de amor, sin egoísmo. Buscó un momento que no pudiera ser glorificado por el héroe, ni corrompido por el traidor. Buscó un acto sin propósito, un sentimiento sin resultado. En su brazo izquierdo tenía una vieja cicatriz a letre de la infancia, una marca tonta de un accidente que no había enseñado ninguna lección de vida, ni había provocado ninguna nobleza. Esta cicatriz, tan trivial, se convirtió en su foco. El sujeto se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda. El bibliotecario estaba ejerciendo una presión remota para obligarlo a resolver el conflicto. El sujeto comenzó a recibir mensajes anónimos, cartas, correos electrónicos que intentaban validar una de las narrativas. Un correo electrónico le recordaba un acto de bondad olvidado, narrativa A, mientras que una nota en el parabrisas le acusaba de una vieja deuda, narrativa B. El bibliotecario estaba intentando forzar al sujeto a elegir una narrativa para que el volumen en blanco pudiera finalmente escribir el título y archivarlo. El sujeto sabía que elegir era la muerte del alma. Si elegía al héroe, sería condenado a la repetición de la gloria vacía. Si elegía al traidor, a la repetición del remordimiento. El tercer sentido debía ser un acto de neutralidad emocional que trascendiera la elección. El sujeto, al examinar la cicatriz de su brazo, se obligó a recordar el dolor físico original y no la historia adjunta. Y en ese dolor crudo, encontró el recuerdo, años atrás, en un momento de profundo agotamiento emocional. El sujeto había encontrado un pájaro herido en la calle. En lugar de ignorarlo, traición, llevarlo a un veterinario con el propósito de obtener reconocimiento, heroísmo. El sujeto simplemente se había sentado en la acera, en un lugar sin testigos, y había sostenido al pájaro hasta que murió. El acto no había tenido ningún impacto ni beneficio. Fue un momento de empatía pura, agotada y sin objetivo. Este recuerdo no era heroico ni traicionero. Era un acto de puro ser. Una sinceridad brutal sin intención narrativa. La cicatriz era la prueba física de que la vida real, a veces, es solo sufrimiento sin significado. Al aferrarse a este recuerdo, la imagen del pájaro en su mano, el sujeto sintió que la disonancia narrativa se estabilizaba. El héroe y el traidor no desaparecieron, pero fueron confinados a los extremos, unidos por el ancla inamovible de la autenticidad. El sujeto tenía ahora una realidad central desde la cual podía operar, un recuerdo que el bibliotecario no podía catalogar. Capítulo 4. El retorno. Al silencio, la confrontación con el archivero, el sujeto, anclado por el tercer sentido, el recuerdo del pájaro herido, regresó a la gran biblioteca. Su conciencia ya no era un campo de batalla ingobernable. Las voces del héroe y el traidor seguían luchando, pero el recuerdo de la empatía sin propósito actuaba como un amortiguador, un núcleo de verdad sencilla que no podía ser catalogado bajo ninguna de las narrativas extremas. El sujeto no entró por una puerta, encontró la entrada por un callejón sin salida que, al acercarse, se transformó en los pasillos infinitos. La biblioteca lo había traído de vuelta, pero esta vez, el sujeto estaba inmune a las trampas sutiles. Ignoró las etiquetas de los libros, que cambiaban de nombre, y el sutil olor a triunfo fácil o dolor justificado que emanaban de los estantes. Su misión era clara:
destruir la necesidad del bibliotecario de archivarlo. El bibliotecario lo había condenado a ser el guardián de la paradoja. Ahora, el sujeto convertiría su propia condena en un virus para el sistema, la biblioteca. Debido al fracaso del archivado del sujeto capítulo 2, ya no era un lugar de silencio perfecto. Se sentía una fricción constante en el aire, un zumbido de errores de catalogación. Las estanterías estaban desordenadas y algunos volúmenes habían caído al suelo, sus páginas brillando con una letra inestable, como si las narrativas internas estuvieran intentando saltar de sus textos. El sujeto localizó la mesa central de lectura. Allí, en una pos de paciencia infinita, lo esperaba el bibliotecario, inmutable, con la figura perfecta y desprovista de rostro. Sobre la mesa, el volumen en blanco del sujeto brillaba con una luz blanca enfermiza, un recordatorio de que el ciclo estaba incompleto. El bibliotecario no lo miró con hostilidad, sino con una espera matemática. La entidad sabía que el sujeto había regresado para resolver la ecuación que él mismo había introducido. El bibliotecario se acercó al sujeto, y por primera vez, una voz resonó en la mente del sujeto, una voz neutra, sin acento ni inflexión, que era la voz de la lógica del archivo. Has regresado para terminar tu historia. La única salida es la finalización. Elige ahora la gloria narrativa A o el arrepentimiento narrativa B. Elige. Y tu volumen en blanco encontrará su título, y tu conciencia encontrará su descanso eterno. El bibliotecario señaló el volumen en blanco con un gesto lento. El sujeto sintió el poder de la tentación. Elegir un lado era un alivio cognitivo después de días de disonancia, pero sabía que cualquier elección era la muerte del alma viva y el nacimiento de un texto estático. El sujeto se mantuvo firme, agarrándose mentalmente al recuerdo del pájaro. Él sabía que su tercer sentido era la verdad, no narrativa, algo que no se podía titular ni catalogar. El sujeto se acercó a la mesa, ignorando el volumen en blanco. En su mente, se concentró con toda su voluntad en el recuerdo, la acera sucia, el frío en sus manos, el pájaro herido, y el acto, inútil pero puro, de esperar su muerte, sin buscar recompensa o culpa. Con un grito silencioso de pura autenticidad que no tenía voz, el sujeto proyectó el recuerdo del tercer sentido directamente sobre el volumen en blanco. No lo tocó, pero inundó el lienzo vacío con el caos de la experiencia sin resultado. El efecto fue inmediato y catastrófico. El volumen en blanco, que estaba esperando un título definitivo, héroe o traidor, comenzó a vibrar a una frecuencia imposible. Las páginas internas brillaron con una letra tan intenso que se sintió como un dolor físico. El volumen no pudo procesar la información. La sinceridad, sin propósito, era un error fatal para un sistema basado en la causa y el efecto. El bibliotecario finalmente se rompió. Su figura perfecta se fragmentó por un instante, revelando líneas de código o geometría pura que se deshacían. Un sonido agudo, el grito del archivo, resonó en la biblioteca. La entidad había intentado catalogar la autenticidad y había fallado. El bibliotecario retrocedió. Su voz ahora era un susurro de pánico lógico, indeterminación, caos, contaminación. El archivero no podía permitir que la biblioteca fuera contaminada por una verdad que no se podía escribir. En ese instante, el volumen en blanco se desintegró en un polvo fino. El contrato entre el sujeto y la biblioteca había sido anulado por el caos. La biblioteca comenzó a colapsar. Los estantes de libros se inclinaron, y las narrativas internas de los volúmenes comenzaron a escapar en forma de niebla y susurros. El sujeto sintió una poderosa fuerza de expulsión tirando de él. El bibliotecario lo había expulsado de su realidad para proteger el archivo. El sujeto se aferró al recuerdo del pájaro, su única ancla, mientras la luz blanca y el polvo de los libros vivos lo envolvían. Capítulo 5. La condena de la verdad. El precio final del archivo. El sujeto regresó al mundo con la misma turbulencia con la que fue expulsado. No despertó. Fue depositado en un callejón sin nombre, cubierto por una fina capa de polvo de papel, los restos desintegrados de su volumen en blanco, y, quizás, los fragmentos de otras narrativas archivadas. Al levantarse, sintió la gravedad y el ruido del mundo exterior como un shock violento. El caos urbano, antes inofensivo, era ahora un refugio bienvenido contra el silencio opresivo de la biblioteca. El volumen de la indeterminación. Capítulo 2.
Su arma y su cadena no estaba con él. Había sido dejado atrás. O quizás absorbido por la disolución de su propio volumen. El sujeto respiró hondo, sintiendo el ancla de su tercer sentido, el recuerdo del pájaro herido, manteniéndolo unido. Su propia conciencia estaba intacta. Había ganado, pero la victoria fue inmediatamente revelada como una forma de castigo perpetuo. El sujeto dio su primer paso y sintió un dolor agudo en el pecho. No era suyo, era el dolor de Elias, el artesano del siglo XVII, que había muerto de frío. Luego, sintió el orgullo vacío del héroe narrativa al ser aclamado, seguido por la náusea del remordimiento del traidor narrativa B. El bibliotecario, al fallar en archivarlo, lo había condenado a ser el archivo. Todas las conciencias que el sujeto había tocado o leído, incluida la paradoja del volumen de la indeterminación, no habían desaparecido. Habían sido pegadas permanentemente a su propia conciencia, utilizando el tercer sentido como un punto central de anclaje forzoso. El sujeto era ahora una biblioteca ambulante. Caminaba con la experiencia de miles de vidas olvidadas superpuestas a la suya. Cuando miraba una taza, veía la taza con sus propios ojos. Pero también veía la versión en losa del siglo XVII de Elías y la versión militar sin adornos del héroe. La maldición del bibliotecario fue la venganza de la lógica entrópica. La entidad no pudo obligar al sujeto a ser un texto estático, el volumen en blanco, por lo que lo obligó a ser un archivo dinámico e inestable. El sujeto era ahora un almacén ineficiente y caótico, condenado a revivir las emociones y los recuerdos de otros a cada instante. La diferencia entre el sujeto y los libros era que él podía evolucionar, pero a costa de arrastrar consigo las historias no evolutivas de los olvidados. El horror no era la pérdida de la memoria, sino la saturación de memoria ajena. El sujeto intentó hablar de su propia vida, pero su voz se quebró y articuló un dialecto antiguo de Elías. Intentó escribir una nota para anclar su presente, pero su mano se movió a dibujar símbolos militares narrativa A y luego tacharlos con un gesto de traición narrativa B. El sujeto entró en un estado de desesperación. Intentó purgar las memorias foráneas. Buscó estímulos externos violentos, el ruido ensordecedor, el alcohol, el agotamiento extremo, esperando que el caos físico pudiera borrar el caos narrativo. Pero las memorias archivadas no eran externas, estaban perfectamente integradas. Cuando sentía el dolor de cabeza, el héroe le decía que lo soportara por el bien común, y el traidor le susurraba que lo usara como excusa para manipular. El polvo de papel de la biblioteca se había integrado a nivel neuronal. El sujeto comprendió que nunca volvería a ser el mismo. La única forma de supervivencia era compartimentalizar la realidad, usando el tercer sentido, el recuerdo del pájaro sin propósito, como el único punto de silencio interno, en medio de la cacofonía de las almas archivadas. Su vida se convirtió en un acto constante de concentración forzada en la simplicidad. A pesar de la condena, el sujeto había logrado una forma de victoria anómala. Había salvado su alma de la condena del texto. Pero ahora era un ser híbrido, parte hombre, parte archivo. El sujeto se dio cuenta de que su condición tenía una implicación final y aterradora. Su mente, al contener tantas narrativas, se había convertido en un faro de conciencia activa que resonaba con el olvido. Ahora era un imán de archivo, atrayendo inconscientemente a otras narrativas olvidadas de la biblioteca. El bibliotecario no lo buscaría, los libros olvidados lo buscarían a él. El sujeto estaba condenado a vivir en la periferia de la sociedad, siempre al borde de la sobrecarga narrativa, sabiendo que cada nueva experiencia podría activar un nuevo recuerdo archivado. O peor aún, servir como un punto de entrada para que el bibliotecario intentara, de nuevo, catalogar el caos que se había creado. El precio de la libertad fue ser un texto viviente y atormentado, destinado a llevar las historias de los olvidados hasta su propia muerte. Capítulo 6. La última lectura. El testamento del vivo, el sujeto. Ahora un archivo dinámico, condenado a cargar las vidas de los olvidados. Desarrolló una nueva y fría obsesión: documentar la amenaza. La pulsión de advertir al mundo provenía de una fusión de las narrativas. El héroe exigía el sacrificio de la información. El traidor susurraba que el conocimiento era poder, y el tercer sentido, el ancla de la empatía pura, proporcionaba la urgencia desinteresada. El sujeto comprendió que, mientras su mente fuera un archivo inestable, la biblioteca no podría archivarlo.
Pero el mundo necesitaba una advertencia sobre el bibliotecario y la condena del texto. La historia de la entidad no podía volver al olvido. El sujeto se sentó ante una mesa con una pluma y papel. Su propia vida, aunque caótica, era la única prueba de la existencia de la biblioteca. Intentó escribir la primera frase de su testimonio. El acto de escribir su propia historia desencadenó un nuevo ciclo de anulación. Tan pronto como el sujeto intentó trazar las palabras, su mano tembló. El héroe quería que la frase comenzara: yo, el único superviviente, testifico. El traidor quería que la frase fuera: miente, el conocimiento es una ilusión, y yo soy la prueba. Elías, el artesano, solo quería dibujar un boceto de su taller. La pluma del sujeto no pudo completar una sola frase coherente. La tinta se coaguló, y el papel, al recibir la carga de narrativas conflictivas, se volvió inestable. La escritura se superponía. Una línea sobre la valentía de un guerrero era inmediatamente tachada por una línea sobre la avaricia de un comerciante. El sujeto entendió el jaque mate del bibliotecario. Si el sujeto escribía su propia historia, esta se convertiría en un texto estático, y el bibliotecario tendría un punto de anclaje externo para reanudar el archivado. El medio, el papel. La tinta se convertiría en el nuevo volumen en blanco. El sujeto retiró los volúmenes de Elías, y la indeterminación sentía grabado en su mente, y intentó concentrarse en una sola página, en blanco a letra. Esta página, virgen y pura, comenzó a resonar con la energía del olvido, tal como lo había hecho su volumen en blanco original en la biblioteca. La página no quería ser escrita por el caos, quería ser escrita por el destino. El sujeto se dio cuenta de que la amenaza de la biblioteca no residía solo en el lugar físico, sino en la promesa de permanencia. Cualquier intento de crear un registro duradero y sin leer de su experiencia sería inmediatamente cooptado por el bibliotecario como un contrato de archivo. El bibliotecario había transferido el poder de catalogación de la biblioteca a la propia realidad. Escribir su propia historia era archivar su propia alma. El sujeto abandonó la pluma. La única forma de mantener su historia viva, dinámica y caótica, y, por lo tanto, no archivable, era negarle la forma escrita. Su testimonio debía existir únicamente como ruido, como memoria oral, algo transitorio, imperfecto, que se disipa con el aire y es susceptible a la interpretación. Tenía que convertirse en un relator del caos, contando su historia a otros, sabiendo que cada relato sería diferente, corrompido por las narrativas internas de Elías, el héroe y el traidor. El sujeto se convirtió en un vagabundo del conocimiento, susurrante de historias a extraños en lugares de paso. Su historia nunca sería perfecta, ni una prueba sólida, pero sería viva. Este era el testamento del vivo, la condena a llevar la historia en la mente y la prohibición de ponerla en papel. El sujeto continuó vagando. Su mente era un almacén de almas olvidadas, y su rostro, al hablar, se transformaba brevemente, revelando la expresión de Elías o la mirada de traición del traidor. El sujeto había vencido a la entidad, no destruyéndola, sino demostrándose incatalogable. Pero el precio era la pérdida de su propia voz y la obligación de una vigilancia narrativa perpetua. Su vida se convirtió en un capítulo abierto, una narrativa que nunca puede terminar, deambulando por el mundo, siempre al borde de la sobrecarga, sabiendo que el bibliotecario todavía estaba esperando por él, por el momento en que el sujeto, por cansancio, finalmente intentar escribir el punto final. El caso del libro que te condena nos obliga a confrontar un terror que va más allá de la muerte física, el miedo a la pérdida de la libertad narrativa. La gran biblioteca del silencio y su bibliotecario no son entidades malignas, son, filosóficamente, el guardián de la narrativa estática. Su propósito es la perfección del archivo. El bibliotecario busca estabilizar las vidas caóticas y efímeras de los humanos en un texto inmutable, un volumen donde la historia es perfecta, definitiva, crucialmente repetible. El horror es la anulación del potencial de cambio. Las almas archivadas en los libros son inmortales, pero su inmortalidad es la condena a revivir su historia y la capacidad de alterar una sola coma. El sujeto, al ser forzado a llevar el archivo dinámico dentro de su mente,
se convirtió en un testimonio viviente del valor de la imperfección. La vida es un borrador constante. El archivo es el punto final. La lección central de la biblioteca del silencio es la vulnerabilidad de la palabra escrita. Al escribir y documentar nuestras vidas, en diarios, biografías o archivos digitales, buscamos la permanencia y combatimos el olvido. Pero el bibliotecario nos revela la trampa. La permanencia tiene un precio. El acto de escribir es, en esencia, un acto de finalización. Al poner nuestra historia en papel, la separamos de nuestra conciencia viva, ofreciéndola al archivo. La tinta se convierte en el mecanismo de sustitución. El papel en la prisión. La conciencia que se registra, con demasiada perfección y certeza, corre el riesgo de ser considerada por la entidad como lista para el estante. El sujeto solo pudo escapar abrazando el caos, la contradicción. Finalmente, la oralidad, la forma de memoria más efímera e imperfecta, demostrando que la única vida que no puede ser archivada es aquella que se niega a tener un punto final. La salvación del sujeto no fue un acto de fuerza, sino de pureza narrativa. El tercer sentido, el acto de empatía sin propósito ni recompensa, era el único evento en su vida que no encajaba en el binario simplificado del archivo, héroe el traidor. Era un acto de autenticidad desinteresada, un error narrativo que el sistema de catalogación no pudo procesar. El bibliotecario no fue destruido, fue contaminado. El sujeto fue condenado a ser el archivo viviente. La prueba de que las narrativas olvidadas pueden persistir fuera del sistema, pero su condena es doble. Vive con la agonía de las vidas archivadas y con el conocimiento de que la amenaza es perpetua. El sujeto es la paradoja andante, un ser que no puede escribir su propia historia porque el acto de poner la pluma sobre el papel invocaría al bibliotecario para el último archivado. Vive al margen. Un testamento oral, sabiendo que el mundo está lleno de páginas en blanco que esperan ser escritas con la vida de alguien que buscó demasiado orden. La advertencia final del caso del libro que te condena es simple. Cuida tu narración. Cada vez que intentamos simplificar nuestra historia, cada vez que buscamos una conclusión definitiva o una identidad perfectamente catalogable, nos acercamos al estante del bibliotecario. El verdadero terror reside en la página en blanco, en la potencialidad vacía que espera ser llenada. Es la promesa de un final limpio. El bibliotecario siempre está esperando que un lector fatigado o demasiado ordenado decida escribir la última frase de su vida, ofreciendo su alma como el próximo volumen silencioso. El sujeto sobrevive, pero su alma es una biblioteca caótica, un monumento a la idea de que la vida significativa debe ser siempre un borrador inconcluso. ¿Cuál es un recuerdo de tu vida tan trivial y sin propósito que crees que el bibliotecario no podría catalogar? Deje su tercer sentido en los comentarios y comparta este informe con la persona que más odia el desorden. Y si está listo para cuestionar el destino de cada libro que lee, suscríbase al canal y dé me gusta a este testimonio.